Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente con el sistema de videos para actualizarnos con los teóricos. En la clase de hoy vamos a empezar a charlar de lo que es el tema de las adicciones. Está dentro del programa ya en la tercera unidad. Y bueno, viene un poco junto con el resto de temas que nosotros podemos considerar como de abordaje psiquiátrico, aunque no específicamente propios de la nosografía psiquiátrica. En esta unidad también vamos a ver demencias, vamos a ver si tenemos tiempo, lógicamente, urgencias, esperemos que sí, y lo que es un poco epilepsias y demás, que son temas de la práctica cotidiana. Vamos a tratar de dar esta clase bastante resumida. El gran problema que tenemos con los videos es que no podemos extendernos más de 15 minutos porque la plataforma no permite subirlos después. Entonces vamos a tratar de hacer 2 o 3 videitos como para ayornarnos un poco. ¿Qué entendemos por adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, entiende como dependencia a sustancias, en realidad, al estado psíquico y o físico eh, que adquiere un organismo que está en interacción con un determinado producto psicoactivo. Este producto va llevando a que el animal vivo vaya, en el caso de la persona, vaya modificando su conducta al punto tal de tener que conseguir una droga, en este caso el producto que se le esté suministrando, en busca de refuerzos positivos o negativos. ¿Qué quiere decir esto? Refuerzo positivo sería cuando alguien activamente busca una sustancia para volver a sentirse pleno, para volver a sentirse mejor de su estado normal. Refuerzo negativo es cuando se encuentra por debajo de su nivel normal y necesita consumir una sustancia para llegar al estado de normalidad. Obviamente que en la historia del consumo de una persona siempre inicia por lo que son los refuerzos positivos y luego termina llegando a lo que son los refuerzos negativos. Es interesante cómo la Organización Mundial de la Salud toma el concepto de todo animal u organismo vivo. ¿Por qué? Porque lo que trata la Organización Mundial de la Salud es correr todo lo que tenga que ver con la dependencia o la adicción psicológica, básicamente, ¿no? Eh, Podemos entender, recién hablábamos de un producto psicoactivo. Podemos entender como sustancia con potencial adictivo a toda aquella que cuando se le administra a un animal, este animal tiende a autoadministrárselo, por lo mismo que les comentaba recién, que de los conceptos que maneja la Organización Mundial de la Salud. Todas estas sustancias también tienen en común que, por ejemplo, aumentan el nivel de dopamina en el núcleo accumbens, que producen fenómenos que se pueden conocer como high o rush. El high es el estado de elevación, de plenitud, de gran mejoría anímica, de sentirse eufórico, por decirlo de alguna manera. Y rush significa acelere, todo lo que tenga que ver con la intensidad, ¿sí? Con sentirse más potente y demás. Todas obviamente actúan en lo que son los mecanismos de recompensa y por ende lo último que tienen en común todas las sustancias con potencial adictivo es que la lesión de estos mecanismos de recompensas o el bloqueo farmacológico tiene que disminuir la intensidad o el deseo del consumo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen en común todas las sustancias con potencial adictivo. Este mecanismo de recompensa yo ya se los di cuando vimos ansiedad, está en una de las filminas del material del teórico. Es el sistema de activación conductual, era la contrapartida del sistema de inhibición conductual. Repásenlo, está muy clarito en un cuadrito. ¿Qué es lo que entiende el CIE-10 respecto de lo que son las dependencias a las sustancias? Pues bien, el CIE-10 lo que habla es de un deseo o compulsión por el consumo de esa determinada sustancia. Lo bueno de por ahí recordar o estudiar bien lo que es la definición del CIE-10 es que les va a permitir después aplicarlo para cualquier sustancia. Ustedes hablan de la dependencia de una sustancia y
Cuando hablen de cocaína, lo único que tienen que poner es el sufijo cocaína. Cuando hablen de alcohol, lo mismo, de marihuana, de tabaco, de lo que sea. Dice también que otra de las características es la disminución de la capacidad del sujeto por controlar ese consumo. Habla de una tolerancia a la sustancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Bueno, ya lo vamos a describir un poco mejor en algunos conceptos operativos. Tolerancia y abstinencia frente al cese de ese consumo. Cuando la persona deja de consumir, sobreviene abstinencia. Y por último, también como otro de los criterios, el síndrome motivacional, que tiene que ver con la falta de deseo del sujeto para cualquier cosa que no sea específicamente el consumo de la sustancia. Estos son algunos de las cuestiones claras que tenemos que manejar para después poder trabajar más tranquilamente en cualquier otro tipo de adicción. Estos son algunas cuestiones o puntos en común. Hay alguna serie de conceptos operativos muy interesantes que a mí me parece que siempre es valioso recordarlos y tenerlos presentes para, para poder trabajarlo clínicamente. Uno, por ejemplo, es el concepto de adicto. Van a encontrar 60 millones de definiciones de lo que es adicto. A mí me gusta mucho por ahí la epistemología de la palabra. Adicto viene de adictus. El adictus era aquel que contraía una determinada deuda en la antigua Roma y de hecho significa entregado a alguien, ¿no? Entregado a significa adictus, adjudicado a, otorgado, etc. Y hace referencia a que cuando uno contraía una determinada deuda, le pertenecía, hasta que saldara la deuda, a esa persona con la cual se encontraba el compromiso. Parece muy figurativo en lo que es la cuestión de la adicción, porque desde mi punto de vista, el adicto le pasa algo de esto, digamos, ¿no? Eh, Tiene una cuestión no saldada, inconscientemente, y en algún punto trata de llenar ese vacío, esa cuestión que no puede resolver con el consumo de una determinada sustancia con la cual se encuentra entregado, ¿no? Van a encontrar también que adicto es esclavo. Fíjense la diferencia entre esclavo y el adictus, es que el esclavo es esclavo de por vida. Entonces eso ya también te posiciona paradigmáticamente en un lugar donde uno puede considerar de que la persona adicta va a ser adicta de por vida. Y al menos desde mi clínica, desde mi práctica, yo no lo veo así. Yo no considero que el adicto sea adicto de por vida. De hecho, he tenido millones de casos que eso no ha ocurrido. Otra de las definiciones, de los conceptos que tenemos que manejar es el de uso esporádico. ¿Qué significa esto? Significa cualquier consumo recreativo que no amenace o que no ponga en riesgo la integridad del sujeto, de su familia, de su grupo social, institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es el consumo que tiene la mayoría de la gente. Aquel que se toma una cerveza con unos amigos está haciendo un uso recreacional de la sustancia, está haciendo un uso esporádico. Aquel que se fuma un cigarrillo de marihuana, aquel que, qué sé yo, que se fuma un pucho, un habano. Los consumos recreativos y de ese orden no son un riesgo, no son un daño para la salud, para la integridad psicofísica. Y esto es importante también tenerlo muy presente porque muchas veces van a verse frente a familiares o allegados, a personas a las cuales quieren obligar a hacer un tratamiento porque se descubrió que se fumaban un porro, por ejemplo. Acá lo que ustedes tienen que aprender es a discernir bien cuando se trata de un uso esporádico y cuando se trata de un abuso de sustancia. Y ahí ya entramos en grises. ¿Qué es abuso de sustancia? Abuso es cualquier consumo que amenace o que realmente ponga en riesgo la salud o la integridad psicofísica del sujeto o de la familia o del grupo al cual pertenece, al grupo social al cual pertenece. Entonces, volviendo al ejemplo, tomarse una cerveza con amigos es un uso recreativo, es uso esporádico, no pasa nada.
E inclusive hasta uno podría llegar a emborracharse tomando un poquito de más de alcohol. Eso no significa un abuso. Ahora, si yo me junto con amigos a comer un asado, me tomo un vino, una cerveza, lo que sea, y me vuelvo manejando, sabiendo de que estuve consumiendo, sabiendo que eso está prohibido, sabiendo que puedo poner en riesgo mi integridad y la de otros, ese mismo consumo, que era recreativo hasta hace un momento, automáticamente pasa a ser un abuso de sustancia. Lo mismo con todas las cuestiones. Uno se puede fumar un cigarrillo de marihuana, un porro, en algún fogón, en alguna juntada con amigos, en alguna cena, lo que sea, no le va a traer mayores consecuencias. Ahora, si está en el trabajo y que está en otra onda, en otro mambo totalmente distinto y tiene que ir al baño a fumarse un faso, evidentemente ya hay otra cuestión, está poniendo en riesgo su fuente laboral, ahí hay un abuso de sustancia. Entonces, fíjense cómo es muy delgada la línea que divide el uso esporádico del uso abusivo. Bien, otro de los conceptos que tenemos que entender es el de tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Significa tiene que ver con todos los mecanismos que el organismo va adquiriendo para tolerar justamente una determinada sustancia. Entonces, depende de las características de la sustancia, van a ser esos mecanismos que va a poner en juego el organismo para poder soportarlo. En el caso del alcohol, por ejemplo, es una sustancia, está dentro de la clasificación de los depresores, el alcohol. Entonces, frente al consumo sostenido de alcohol, el organismo empieza a generar como reacción toda una serie de mecanismos excitadores para poder compensar ese depresor que está consumiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando cesa el consumo, cuando la persona deja de tomar o disminuye inclusive el consumo, todos esos mecanismos que estaban para compensar esas sustancias pasan a estar en más, pasan a sobresalir. Entonces, la persona alcohólica, por ejemplo, empieza a tener temblores, puede tener convulsiones, transpiración, alucinaciones, delirio, y entramos en lo que se llama el síndrome de abstinencia. Bien, eso era lo que es la tolerancia entonces. El desarrollo de tolerancia va haciendo que el sujeto necesite todo el tiempo estar consumiendo esa misma sustancia, y ahí entramos en lo que se llama dependencia, que tiene que ver justamente con la definición que recién dábamos del CIE-10. Y la abstinencia es otro concepto operativo, tiene que ver con esto que les decía yo, cuando disminuye o se suspende el consumo de una sustancia para la cual el sujeto era dependiente. Van a encontrar básicamente dos grandes clasificaciones. Una es la que tiene que ver con el principal efecto de la sustancia, que lo clasifica según ese efecto en estimulantes, en tranquilizantes, depresores, alucinógenos e inclasificables. Los inclasificables son aquellas sustancias que pueden tener más de una función, más de un principio activo. Por último, vamos a encontrar también ciertas características en común en todas las adicciones que tienen que ver con tres factores. Uno es, según la sustancia que se consume, que es lo que va a hacer que sea más o menos adictiva. Por ejemplo, el costo. No es lo mismo una sustancia de venta libre o una sustancia que se consigue fácilmente, pensemos en el alcohol, el tabaco, a una sustancia que cuesta muchísimo dinero conseguir. No es lo mismo la disponibilidad también, no es lo mismo una sustancia que se consigue con cualquier dealer en cualquier parte que aquella que está al alcance de la mano de cualquiera. La rapidez de acción y el efecto buscado. Otras características comunes tienen que ver con el medio donde se desarrolla, el grupo social, la cultura, la familia. Y por último, lógicamente, características de la persona, donde acá hay dos grandes factores a tener en cuenta. La cuestión de la personalidad también fue un punto que charlamos, que ya hemos dado en otros teóricos respecto de qué es la personalidad y sus posibles trastornos, y otros trastornos psiquiátricos. Bien, hasta acá lo que es la generalidad de las adicciones. Vamos a ver si podemos ir desarrollando cada una en particular. Lo seguimos viendo.